Estimados hermanos, que Dios les bendiga. Un placer de nuevo estar aquí en línea para compartir la palabra de Dios, para continuar este estudio de fortaleciendo nuestros cimientos, fortaleciendo nuestros fundamentos. Un repaso a las cosas más elementales de la vida cristiana que a veces dejamos de lado, que se nos olvidan, que por ser tan elementales las vamos dejando de camino y se van debilitando los cimientos de nuestra vida. Bienvenidos una vez más en esta noche. Espero que bueno, Andrés, ya le veo por allí. Dios lo bendiga. Qué bueno, ya hay 2 personas que se reportan. Bienvenidos. Vamos a orar para comenzar esta noche, este estudio. Dios bueno, Dios precioso, te damos las gracias, Señor, por la bendición de poder estudiar tu palabra, por la bendición de tener este medio, Señor, para algo tan santo, tan precioso, tan maravilloso como es compartir tu palabra y que nos permita crecer y afianzarnos en ti y crecer en nuestra relación contigo. Señor, háblanos en esta noche, Señor. Permite, Dios, que tú, Señor, pongas paz y tu presencia ministre cada lugar donde están mis amados hermanos reunidos y también aquí donde estoy yo reunido, Señor. Tu Espíritu Santo tome el control, nos ministre. Nuestra mente puede estar centrada en el estudio de tu santa palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenida Diana, bienvenida Liliana y Andrés también, ¿verdad? De nuevo. Como les decía, hermanos, este estudio es una revisión a las cosas más elementales, más fundamentales de la vida cristiana que vamos descuidando, que vamos dejando de lado muchas veces, ¿verdad? Y entonces, como la palabra de Dios dice que es lámpara y alumbra, es como si nosotros tuviéramos un sótano en nuestra vida donde están nuestros cimientos, nuestros fundamentos, los cimientos que hemos levantado sobre el fundamento principal que es Cristo. Y vamos con esta lámpara de la palabra de Dios a revisar cómo están esos cimientos, ¿verdad? Esos cimientos que son los principios elementales de la vida cristiana, como es la relación con Dios Padre, la relación con Dios Hijo, la relación con Dios Espíritu Santo. Entonces, estamos estudiando, basados esta serie, en Filipenses 3:1, que dice: ahora, hermanos míos, les estoy leyendo en otra versión. Jenny, buenas noches. Ahora, hermanos míos, alégrense en el Señor. En cuanto a lo que sigue, para mí no es molestia repetirles lo mismo. Al contrario, lo hago por su seguridad. Filipenses 3:1. Entonces, aunque son estudios muy elementales, para mí no me es molesto repetirle las mismas cosas, ¿verdad? Y para ustedes es seguro. Vamos a ver, a continuar con este tema que estamos desarrollando de esta serie de los cimientos, con el tema de nuestra relación con Dios como Padre, nuestra relación con el Padre Celestial. Ilse y Linda, bienvenidos. Hemos visto en las semanas anteriores que Dios quiere relacionarse con nosotros, ¿verdad? Que Dios quiere tener una relación especial con nosotros, ¿verdad? Y entonces hemos estado viendo que el Padre primero quiere tener un estrecho compañerismo con nosotros. Esa fue la primera lección que vimos. El Padre Celestial, a través de su Hijo Jesucristo, nos adopta como sus hijos y quiere, no que nosotros digamos, yo soy hijo de Dios y punto. No. Él quiere tener un estrecho compañerismo con nosotros. La segunda lección vimos que Dios quiere que como hijos suyos nosotros crezcamos en confianza, la confianza de contarle todas nuestras cosas, de traer nuestros dolores, nuestros planes, nuestras frustraciones, nuestras peticiones, nuestras necesidades, a Él, acercarnos con confianza. Entonces, compañerismo y confianza.
¿Y qué vamos a ver hoy acerca de nuestra relación con el Padre Celestial? Bueno, si Él es nuestro Padre, además de compañerismo, además de confianza, en esta relación, Él demanda obediencia, porque es nuestro Padre. Él demanda obediencia. Al principio del estudio, yo mencioné 4 preguntas que estamos tratando de contestar en este tema de nuestra relación con Dios Padre. La primera es cómo debemos desarrollar esta nueva relación. Bueno, ya vimos que esta nueva relación es una relación que la debemos de desarrollar en profundo compañerismo, crecer más y más. Quiera Dios que al terminar este año usted puede decir que ha crecido en compañerismo con Dios, ¿verdad? En esos tiempos de comunión con Dios, de tener su devocional personal, etc. La segunda pregunta es, ¿cómo debemos comportarnos como hijos de Dios? Bueno, hemos visto que debemos actuar con confianza, ¿verdad? Algo que nos debe caracterizar es la confianza de venir y poner todo en las manos de Dios, de consultarle a Él, de no tomar decisiones precipitadas sin su ayuda. ¿Qué puedo esperar del Padre Celestial? Bueno, puedo esperar que Él me manifieste su presencia en ese compañerismo y puedo esperar que Él responda a todas las oraciones, como vimos algún texto como pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se las pidan. ¿Qué podemos esperar de Dios Padre? Su presencia y la respuesta a sus oraciones. Estáis bienvenida. Ahora, ¿qué puede esperar Dios Padre de mí? Esa era la última pregunta. Obediencia. Y es lo que vamos a ver en esta noche. Obediencia. Entonces, el Padre Celestial quiere que usted y yo como hijos le obedezcamos. Lo repito. El Padre Celestial quiere que usted y yo como hijos le obedezcamos. Ahora, ¿cómo le vamos a obedecer? Bueno, Él nos va a dar indicaciones. Como un padre, como un verdadero padre da indicaciones a sus hijos, Él nos va a dar indicaciones a nosotros para que nosotros las podamos obedecer. De manera especial, de manera por encima de todas las cosas, las instrucciones que Dios nos da para obedecer están en su palabra. Pero también Dios muchas veces nos habla a nuestra conciencia para que le obedezcamos. Y otras veces va a usar siervos suyos, como este servidor, los pastores, como este servidor, para enseñarte la palabra de Dios y que la obedezcas. Y otras veces va a usar las mismas circunstancias para hablarnos. Entonces, vamos a ver el respaldo bíblico a esto que le estoy diciendo. Dios quiere que le obedezcamos y Él nos da indicaciones de que hemos de obedecer primariamente y por encima de todo por su palabra. Acompáñenme a 2 de Timoteo, por favor. 2 de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Busque 2 de Timoteo, capítulo 3. Del versículo 13 al 17. Espero que ya lo haya encontrado. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 17. Abro la puerta para que usted, por favor, participe. Si tiene alguna duda,
si tiene un testimonio, si tiene una experiencia pequeñita, como han compartido los hermanos con respecto al tema, mientras lo vamos desarrollando, usted tenga la libertad de participar. Bueno, según de Timoteo 3:13 dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Vea qué tremendo. Primero nos habla de las personas que no tienen a Dios en su corazón. Nos habla de los hombres malos y engañadores, que estos irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, ¿verdad? Dice, pero, hay un pero, persiste tú en lo que has aprendido. Ahora le habla Pablo por el Espíritu Santo a Timoteo y por consecuencia a todos nosotros. Pero persiste tú, ok, ahí están los hombres malos, engañando y siendo engañados. Con tristeza estamos viendo esto estos días, ¿verdad? En nuestro país, con todo este caso que se está dando, ¿verdad? Gente engañando y siendo engañada, ¿verdad? Pero persiste tú, verso 14, en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido. Que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces vemos aquí cómo resalta, ¿verdad?, las sagradas escrituras. Dice, qué bueno, Timoteo, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te dan la sabiduría para entender que la salvación es por la fe en Cristo Jesús. ¿Dónde nosotros conocemos? ¿Dónde conocemos nosotros que por la fe en Cristo es que somos salvos? En las Sagradas Escrituras. Vea que aquí se lo dice Pablo a Timoteo, desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, ellas te hacen sabio para saber que somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿qué nos está diciendo Dios aquí? Dios nos está diciendo que Él es nuestro Padre y que además de compañerismo y además de confianza, Él quiere que nosotros le obedezcamos. Y la obediencia es a su palabra, a la palabra de Dios, ¿verdad? Y nos dice el verso 16 que la palabra de Dios, las escrituras, todas son inspiradas por Dios. No una parte, ¿verdad? No una parte de las escrituras, no unos versículos de las escrituras. Toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, esto nos lleva, hermanos, a algo con lo que hay que tener cuidado. Nosotros seleccionamos versículos preciosos, ¿verdad?, que nos animan, que nos dan ánimo a seguir adelante. Nos mandamos por WhatsApp esos versículos preciosos que nos edifican. Yo soy uno de los que me gusta cuando encuentro un versículo que nos edifica y nos levanta en la fe, me gusta enviarlo. Y todos tenemos esos versículos, ¿verdad? Como todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero lo que debemos de tener cuidado es de no crear lo que he dicho en algunas ocasiones que podemos llamar el quinto evangelio, ¿verdad? El quinto evangelio es el nuestro, es ese evangelio que formamos solamente con los versículos preferidos, con las promesas, con los versículos que nos hablan bonito. Bendiciones, Alice. Formamos un quinto evangelio con esos versículos, ¿verdad? Y nos quedamos ahí en solo lo bonito. Pero ¿qué dice aquí? Dice, verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. Entonces, hermanos, no podemos solamente quedarnos con los versículos bonitos y las promesas. Debemos de confrontarnos también, debemos de leer, debemos de entender todos esos versículos donde Dios demanda obediencia, donde Dios nos da instrucciones, donde Dios nos exhorta, donde Dios nos pide que entreguemos áreas de nuestra vida.
todos esos versículos. A veces esos versículos la gente no quiere tocarlos, quiere dejarlos a un lado y quiere dejarse solo las promesitas, ¿verdad? En un quinto evangelio. Pero no, hermanos, ¿verdad? Toda la palabra, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y como toda la escritura es inspirada por Dios, toda la escritura debemos obedecerla. Toda, ¿verdad? Toda. Y observe que sigue diciendo el verso 16, la escritura es útil. Y dice que es útil para 4 cosas. Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Al nosotros comparar con versiones de la Biblia que traducen a un lenguaje hispano más contemporáneo, ¿verdad? El sentido, el mensaje es el mismo, solamente que se hace más comprensible porque aunque no nos queremos despegar de la Reina Valera, pero ya el español de la Reina Valera es un español que va poco a poco quedando obsoleto. Por eso es que van haciendo revisiones y la Reina Valera 2015 y la Reina Valera contemporánea, tratando de mantener el estilo de la Reina Valera y trabajando un poquito con el español, ¿verdad? Para no quedarse atrás, pero aún así sigue ya siendo menos usual el español de la Reina Valera y de otras versiones. Y las versiones contemporáneas tienen el mismo sentido, dicen lo mismo, pero de una manera más comprensible a nuestro idioma actual, a nuestro español actual. Entonces, aquí encontramos, ¿verdad?, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Bueno, la palabra de Dios la usa para enseñarnos. En eso no tenemos ningún problema. En este momento Dios nos está enseñando por medio de la palabra. Lo segundo que hace la Biblia, dice aquí en Reina Valera, es redarguir. Al compararlo con otras versiones de la Biblia, como les digo, un español más actualizado, dice que redarguir es reprender, dice la Nueva Versión Internacional, reprender. Entonces la Biblia nos reprende. Vea qué tremendo, la Biblia nos reprende. Otras versiones dicen, nos confronta con lo que está mal. Y la Nueva Traducción Viviente dice, nos hace ver lo que está mal en nuestra vida. Entonces, vea qué lindo, ¿verdad? Dios quiere que obedezcamos su palabra toda. No solo los versículos lindos, toda. Porque toda la Biblia es inspirada. Y esta Biblia dice, nos enseña y nos confronta, ¿verdad? Nos redarguye, nos confronta con lo que está mal en nuestra vida. ¿Y con qué sentido nos confronta con lo que está mal en nuestra vida? Para que obedezcamos a Dios nuestro Padre. ¿Qué hacemos los papás con los hijos, verdad? En sus edades tempranas. Muchas veces los confrontamos con cosas que están haciendo que no están bien. ¿Les gustan? No les gusta, se enojan. Y a veces tienen que obedecer a la fuerza, porque no les queda más, ¿verdad? Porque si no, imponemos disciplinas. Bueno, aquí nos dice que Dios como nuestro Padre pide nuestra obediencia a la palabra de Dios, a toda la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos enseña y nos confronta. Dios nos confronta con lo que está mal en nuestra vida. Nos dice, eso no está bien y quiero que me obedezcas, ¿verdad? Y yo creo que ya el Espíritu Santo está actuando en este momento y ya el Espíritu Santo, ¡ping!, te está recordando algo en lo cual Él te está confrontando, ¿verdad? Y dice la tercera cosa, para redarguir, para corregir, ¿verdad? Otras versiones de la Biblia dicen para enderezar, corregir, enderezar el camino, enderezar el camino. ¿Cuántas veces torcemos el camino? ¿Cuántas veces estamos extraviándonos del camino? Entonces vea qué tremendo, la Biblia nos enseña, la Biblia nos confronta con lo que está mal en nuestra vida, para que lo corrijamos, para que enderecemos el camino. Y la última palabra, ahí en el verso 16, dice para instruir en justicia, lo cual significa para educar en la rectitud, para educarnos en lo que es una vida recta, ¿verdad? Entonces,
Dios como nuestro Padre quiere que nosotros como hijos le obedezcamos. ¿Y cómo le vamos a obedecer? En la palabra de Dios. No solo con los versículos lindos, sino con toda la palabra de Dios, porque toda la palabra de Dios es inspirada y útil. Útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos, ¿verdad? Entonces, le está enseñando la palabra de Dios, lo está confrontando a usted la palabra de Dios con algo para que lo corrija. Lo está tratando Dios de enderezar su camino a través de la palabra de Dios, lo está instruyendo. ¿Qué nos queda? Obedecer. Ahora, ¿para qué? Hay un fin en el que Dios como Padre no dice, yo soy tu Padre, tienes que obedecerme porque soy tu Padre y punto, ¿verdad? No, Dios tiene un fin precioso para nuestras vidas al obedecerle a Él como papá, como Padre. Vea el verso 17, dice, a fin de que el hombre de Dios, y aquí es un término genérico, ¿verdad? La persona, hombre y mujer, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. La palabra perfecto es maduro, significa maduro, a fin de que el hombre, la mujer de Dios alcancen madurez, preparados para toda buena obra. Entonces, Dios nuestro Padre, ¿para qué corregimos nosotros a nuestros hijos? Les tratamos de enseñar el buen camino, los confrontamos con lo que está mal, los confrontamos con lo que está mal, tratamos de corregir su camino. ¿Con qué fin lo hacemos? Lo hacemos con el fin de que maduren en la vida y crezcan, ¿verdad? Ok. ¿Con qué fin quiere Dios que le obedezcamos a la palabra toda? Y que nos dejemos enseñar, que nos dejemos confrontar con lo que está mal en nuestra vida, que dejemos que la palabra de Dios enderece nuestro camino y que nos instruya en la vida recta. ¿Con qué fin lo pide Dios? Esa obediencia, dice, para que la persona de Dios sea madura, alcance una madurez. Usted y yo seamos creyentes maduros, no niños. No niños, ¿verdad? Dice dos versiones de modernas de la Biblia. Una versión que se llama Biblia versión literal, dice, así es como Dios, dice este versículo, ¿verdad? Así es como Dios provee una preparación completa para aquellos que trabajan para Él, para lograr todo lo que es bueno. Vea qué lindo. Y la palabra de Dios para todos, otra traducción también moderna, dice, toda la escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda. Da en el punto, ¿verdad? Todo eso es para enseñarnos a nosotros la manera de vivir que Dios manda. Dios como Padre nos manda una manera de vivir y quiere que obedezcamos. Ay, hermano, qué bonita estaba la lección anterior sobre el compañerismo con Dios Padre. Qué lindo estaba la otra lección de la confianza con Dios. Pero ahora qué tremendo, ya no me gusta tanto esta, ¿verdad? Porque te manda, Dios dice, soy tu Padre, te demando obediencia. Y te demando obediencia a toda la palabra de Dios, no a una parte, ni a lo que te guste, a toda la palabra de Dios. Te he dado la palabra de Dios, dice, te he dado la palabra de Dios, y como dice esta versión de la Biblia, te he dado la escritura, que es el mensaje enviado por Dios Padre, para que te enseñe, para que te reprenda, para que te corrija y para que te muestre cómo vivir de la manera que Dios te manda. Bueno, entonces ahí tenemos, ¿verdad? El Padre quiere que sus hijos aprendamos a obedecerle y le obedecemos a través de obedecer la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora, Dios no solamente nos da instrucciones para obedecerle por la Biblia, que es lo número uno y todo debe ser filtrado a través de la Biblia, pero Dios también usa sus siervos, Dios también usa sus mensajeros,
Dios también usa los pastores para que enseñemos la palabra de Dios. Y muchas veces en un estudio como estos, o cuando usted va a la congregación y hay una predicación y usted siente que Dios lo está confrontando, siente que Dios le está hablando, usted tiene la opción de decir, bueno, estaba bonito el mensaje y punto, y no obedecer a lo que Dios le está diciendo. Tiene la opción de obedecer. Pero Dios habla a su pueblo también a través de los pastores, a través de este servidor, para que obedezcas a la palabra de Dios. Vamos a buscar el respaldo bíblico. Segunda de Timoteo, capítulo 4, ahí mismo, el versículo 1 y 2. Segunda de Timoteo 4, 1 y 2. Si usted quiere participar, de nuevo le insisto, participe, hable algo, cuente si Dios en algún momento lo ha confrontado en obediencia, en algo que ha sido muy fuerte para usted, pero ha traído bendición, ha traído buenas consecuencias a su vida el haber obedecido, testifique, cuente, hable, ponga alguna duda, ¿verdad? Bueno, 2 Timoteo 4, verso 1, Pablo habla a Timoteo. Timoteo está de pastor y vea lo que le dice Pablo a Timoteo. Te encarezco delante de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Te encarezco delante de Dios. Yo me pongo ahí en el lugar de Timoteo y me agarra temblor, ¿verdad? Imagínese al apóstol Pablo diciéndole, Timoteo, tú eres pastor, te encarezco delante de Dios, hasta que me escalofrío, ¿verdad? Y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. O sea, ¿qué le está diciendo? Le está diciendo, yo te encarezco, Timoteo, delante de Dios, que Dios va a juzgar y entre esos te va a juzgar a ti como pastor, ¿verdad? Verso 2, que prediques la palabra. Que prediques la palabra. Entonces, le da un mandamiento a Timoteo como pastor. Timoteo, lo que tienes que predicar es la palabra de Dios. ¿Cuántas personas no saben obedecer a Dios Padre? ¿Cuántas personas no reciben la palabra de Dios de pastores? Sino que lo que reciben es una charla de motivación con un versículo bíblico para que parezca una predicación, ¿verdad? Una charla motivacional, o lo que reciben es una charla de superstición, ¿verdad? De superstición, eche agua, eche aceite, compre esta escoba santa, llevarla a su casa, y de superstición, ¿verdad? O cosas que no son la palabra de Dios, inventos de hombres. Un día de estos escuché un video de un pastor aquí en Costa Rica que tiene una mega iglesia en la zona sur. Y este pastor, se lo digo así claramente, este pastor estaba enseñando el horóscopo. Estaba enseñando el horóscopo a la gente. Y diciéndole que los astros habían sido dados por Dios. Y entonces empezó a hablar de Tauro y de Géminis y Capricornio y los gustos y las debilidades del carácter de cada uno de ellos y todo. Toda una predicación esotérica sin ningún fundamento bíblico. Y hasta terminó usando un versículo bíblico sacado de su contexto para decirle a la gente que tenían que ponerse una cintita roja ahí en la mano, ¿verdad? Para ahuyentar las malas vibras y los malos espíritus, y que él iba a traer esa cintita roja el próximo domingo para venderla. Bueno, pero hermanos, eso es lo que estamos escuchando en los púlpitos. ¿Y qué le dijo Pablo a Timoteo? Te encarezco delante del Señor Jesucristo, al que tendrás que dar cuenta, Timoteo, que prediques la palabra. Cuidado, predicas otra cosa. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios quiere que le obedezcamos y nos da la Biblia, pero quiere usar a los siervos que ha llamado a los pastores para hablarle al pueblo y que el pueblo pueda obedecer esa palabra, ¿verdad? Pero si el pastor está predicando algo que no es la Biblia, qué problema, ¿verdad? Bueno, entonces nos dice aquí Diana, ¿verdad?
Si pongo la mano así es porque a veces me cuesta ver las letras blancas. Dice, es bonito ver cómo la palabra nos habla en todo momento. En mi caso, brindando lecciones en la escuela dominical. Uno sigue aprendiendo cada lección, aunque la lección sea para los niños. Y de igual manera nos enseña, nos corrige y nos instruye. Diana, usted ha dicho una verdad muy grande. El que más aprende es el que enseña. Yo espero y he orado mucho y oro mucho para que todos ustedes estén aprendiendo a través de este servidor. Pero yo les soy honesto, el que más aprende, el que más se emociona preparando estas lecciones y al que más le habla a Dios es a mí. O sea, el que más aprende es el que enseña. Y usted dice ahí que una lección para niños, siente que Dios le habla. Claro que sí, ¿verdad? Si la palabra de Dios, para niños, había un famoso predicador en el siglo XVIII, el famoso Spurgeon, que él de vez en cuando salía y le contaba la predicación, el sábado le contaba la predicación a un niño, a ver si el niño le entendía. Y si el niño no le entendía, decía, no vale la pena predicar este mensaje. O sea, imagínense, ¿verdad? Entonces, claro, hasta preparando una lección para niños, hay que abrir el corazón, ¿verdad? Porque ahí mismo nos está hablando Dios para que obedezcamos, ¿verdad? Hermanos, entonces Pablo le dice a Timoteo, yo te encarezco delante de Dios, predica la palabra, ¿verdad? Predica la palabra, dice, y instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, ¿ve? Encontramos las mismas palabras del versículo anterior, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina. Hermanos, lo que más tiene que tener un pastor es paciencia para enseñar. Por eso el versículo que escogí para esta serie es, hermanos, en cuanto a lo que sigue, para mí no me es molesto repetirles lo mismo, al contrario, lo hago por su seguridad. Filipenses 3:1. El pastor tiene que tener mucha paciencia y doctrina. Hoy no se predica la doctrina, hermanos. Y la doctrina es la que nos dice cómo vivir para Dios. La doctrina, ¿verdad? Ahora, vea qué tremendo, dice el verso 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y los volverán a las fábulas. Entonces vemos aquí de verdad cómo Pablo le dice a Timoteo, mira, la gente tiene que obedecer a Dios Padre, y por eso tienes que predicarle la palabra, y tienes que confrontarlos, tienes que a veces reprenderlos, tienes que exhortarlos, tienes que hacerlo con paciencia, tienes que hacerlo con mucha doctrina, no puedes dar mensajes flojos, no puedes dar solo mensajes de autoayuda y de motivación. Y dice, porque va a venir un tiempo, y es el tiempo en el que estamos, hermanos, en que él dice, los cristianos van a tener comezón de oír, se van a amontonar, o sea, van a haber lugares repletos de gente, escuchando gente que les predique conforme a sus propios deseos. Y dice, les van a apartar el oído de la verdad y los van a llevar a fábulas. Hermanos, muchas de estas iglesias son fábulas lo que predican. No están predicando la doctrina ni la palabra, ¿verdad? Predican un mensaje ahí de ánimo, una charla motivacional, y al final, para excusar todo el mensaje, dicen, si usted quiere recibir a Cristo, ¿y qué Cristo van a recibir si no les han predicado ese Cristo? ¿Verdad? Muy bien. Nos dice aquí, Diana, bueno, Diana ya nos habló, dice, ajá, vamos a ver, Liliana. Dice Liliana, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por eso la importancia de leerla. Ay, Señor. Por eso me está jugando mal esta. Ya, aquí. Uy.
Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por eso la importancia de leerla, para que no nos engañen y así saber lo que estamos recibiendo. Por eso alabo su ministerio, porque nos da doctrina sana. Gracias, Liliana, y aprovecho esto para pedir, sigan orando siempre por este servidor, para que pueda estar predicando la sana doctrina, porque hermanos, a veces no justifico, pero entiendo a los pastores que de un momento a otro empiezan a predicar lo que a la gente les gusta oír. Dice aquí, lo que se van a amontonar gente para oír lo que les gusta oír. Entonces yo no lo justifico, pero entiendo, ¿verdad? Entiendo que es cansado a veces tener siempre una iglesia pequeña, mediana, que se predica la palabra de Dios. Recuerdo cuando estaba comenzando en el ministerio, un anciano, un pastor anciano, me dijo, 2 consejos le doy y ojalá no los deseche. El primero es, predique siempre doctrina, siempre predique la doctrina, para que la gente tenga una vida sólida en Cristo, y para que usted cuando se presente ante Dios, un día tenga las manos limpias. Y en segundo lugar, si usted hace eso, sepa que va a tener que pagar un precio. Una iglesia no grande, porque a la gente no se amontona precisamente para oír que les digan que se arrepientan, ¿verdad? O que los confronten con el pecado. Entonces observe que dice que la gente va a buscar maestros que les hable conforme a sus propias concupiscencias o deseos, y entonces les apartan el oído de la verdad y los vuelven a fábulas, ¿verdad? Y entonces le dice Pablo a Timoteo, pero tú sé sobrio en todo y soporta las aflicciones y haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Hermano, no es fácil, ¿verdad? No es fácil mantenerse predicando la sana doctrina sabiendo que conlleva un precio fuerte, ¿verdad? Que la gente tiene comezón de oír cosas nuevas y no precisamente el evangelio, ¿verdad? Entonces, pero bueno, yo tengo una responsabilidad como pastor delante de Dios, y es que usted obedezca a Dios Padre. Entonces yo tengo que predicarle la palabra y la sana doctrina para que usted obedezca a Dios Padre, ¿verdad? Porque el punto es que ahora somos hijos de Dios y Dios quiere que le obedezcamos. Primeramente a toda la palabra que está inspirada, y en segundo lugar, Dios nos habla para que le obedezcamos a través de la predicación de la palabra y la sana doctrina, ¿verdad? Lo tercero, hermanos, también, bueno, déjenme leerles en otra versión parte de este versículo. Dice, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Vea cómo está profetizado, a mí se me para el pelo, ¿verdad? Dice, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, sino que seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. ¿Qué se muere por oír la gente? Prosperidad económica, victoria en sus empresas, triunfo en las relaciones interpersonales, autoestima, salud. ¿Y qué nos dice el Evangelio? El que no toma su cruz y me sigue. ¿Qué dice el Evangelio? Arrepentidos. Hermanos, es tremendo, ¿verdad? Entonces llegará el tiempo, dicen, que la gente se amontonará en lugares para que les prediquen lo que sus oídos se mueren por oír, dice esta versión. Y la Nueva Versión Internacional dice, por oír las novelerías que les gusta oír. Por las novelerías que les gusta oír. Es tremendo, ¿verdad? La Nueva Versión Internacional lo traduce diciendo, les gusta oír novelas, cuentos, ¿verdad? Y van corriendo a escuchar esos predicadores novelescos, ¿verdad? Que no les predican la palabra de Dios. Y claro, no hay mucho que obedecer a Dios Padre. Si nos predican lo que deseamos oír siempre, no hay mucho que obedecer a Dios Padre. Pero cuando un servidor de Dios te confronta con la palabra de Dios, entonces tienes que tomar decisiones cada domingo. Tienes que tomar decisiones cada domingo. Algunos domingos saldrás edificado, algunos domingos saldrás pegando brincos, algunos domingos saldrás contento porque Dios te ha animado con las palabras de Dios,
pero otros domingos la palabra de Dios será amarga, ¿verdad? Será dulce al paladar y amarga en el interior, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque te confronta con lo que Dios Padre quiere. Ahora, vamos a un tercer punto, ¿verdad? Dios quiere que le obedezcamos y nos habla, por encima de todo, por la palabra, nos habla a través de los siervos de Dios y nos habla por nuestra conciencia. Nos habla por nuestra conciencia. Vaya a primera de Juan. Nos habla por nuestra conciencia. Ok. Nos habla por nuestra conciencia. Primera de Juan, capítulo 3. Gracias por la participación de Diana y la participación de Liliana. Si alguno quiere comentar, si alguno quiere testificar algo en lo cual fue confrontado por Dios en la palabra, en una predicación, le costó obedecer, pero al hacerlo Dios posteriormente le bendijo, quiere testificar algo, será de gran bendición para todos nosotros. 1 Juan 3, 19 al 21. 1 Juan 3, 19 al 21. Primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 19 al 21. Dice así: y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguramos nuestros corazones delante de él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Entonces observe que aquí Dios dice que una de las formas en que Dios usa para hablarnos y para que le obedezcamos es nuestro corazón, que muchas veces Dios hará que nuestro corazón nos reprenda y muchas veces Dios hará que nuestro corazón no nos reprenda, ¿verdad? La palabra que se traduce aquí corazón también se puede traducir conciencia y también se puede traducir como mente. Entonces Dios nos habla por encima de todo por la palabra de Dios. Dios nos habla también por sus siervos, pero lo que Dios habla por sus siervos debe ser filtrado por la palabra de Dios, a ver si es cierto. Y lo que Dios nos habla por la conciencia, por la mente, por el corazón, también debe ser filtrado por la palabra de Dios, ¿verdad? Puede que haya algo malo, algo que no es agradable a Dios, y nuestra conciencia no nos reprende. ¿Pero por qué está haciendo usted eso, que es cristiano? Yo no siento que sea malo. Mi conciencia no me reprende. Pero, hermanos, mayor que nuestra conciencia es Dios. Por eso, Dios nos puede hablar a través de la conciencia, pero muchas veces la conciencia está dormida. Y muchas veces la conciencia está endurecida. Entonces, Dios nos habla a través de la conciencia cuando esa conciencia está educada por la palabra de Dios. Entonces, cuando tenemos un pensamiento que creemos que Dios nos está hablando, escuche bien, cuando tenemos un pensamiento que creemos que es la voz de Dios, cuando tenemos algo en nuestra conciencia que creemos que es de Dios, siempre tenemos que confrontarlo con la palabra escrita de Dios. Si la conciencia nos dice una cosa que contradice la Biblia, quédese con lo que dice la Biblia y rechace lo que su conciencia o su mente o su corazón le dicta. Ahora, si su mente, su corazón, su conciencia le dictan algo que está en armonía con la palabra de Dios, ni dude que Dios Padre le está hablando y que Dios Padre quiere que usted le obedezca. ¿Por qué? Porque Dios no solamente quiere su compañerismo, como estudiamos, Dios no solamente quiere que usted le tenga confianza para Él contestarle y demostrarle todo su amor y misericordia, pero Dios también quiere que le obedezcamos y nos habla por la Biblia, nos habla a través de sus siervos, nos habla a través de nuestro corazón, nuestra conciencia, nuestra mente, pero también Dios nos habla, hermanos,
a través de las circunstancias. Muchas veces Dios nos habla a través de las circunstancias, ¿verdad? Muchas veces el apóstol Pablo en el libro de los Hechos narra momentos en que él quería entrar a predicar el evangelio en un lugar y no podía, se le cerraban las puertas y no entendía por qué se le cerraban las puertas y iba a otro lado y se le cerraban las puertas y después en medio de una visión Dios le habló y le dijo que fuera a tal lado, ¿verdad? Entonces él iba recorriendo el lugar y lo más lógico era seguir el itinerario que él llevaba, ¿verdad? El rumbo que él llevaba predicando el evangelio, pero se le cerró la puerta aquí, se le cerró la puerta allá, se le cerró la puerta allá y qué extraño, tiene una visión en la noche donde ve que un varón macedonio le dice ven acá y predícanos el evangelio y él entendió entonces por qué se le cerraron las puertas en esos lugares, porque Dios tenía preparada gente en Macedonia, no en esos lugares. Entonces muchas veces Dios nos habla a través de las circunstancias, ¿verdad? Muchas veces Dios nos cierra puertas, ¿verdad? Vamos a entrar y ¡pa! Un puertazo, ¿verdad? En la cara, ¿verdad? Se nos cerró la puerta. Dios, ¿por qué? Hijo, no me has dicho que te ayude a hacer mi voluntad, no me has dicho que te cierre puertas cuando no es mi voluntad y que las abra cuando es mi voluntad. Bueno, te estoy cerrando esa puerta, ¿verdad? Señor, yo tenía este proyecto y se me deshizo. El Señor reprenda al diablo. Mire, muchas veces no es el diablo, hay que tener cuidado. Muchas veces es Dios librándonos de algo, ¿verdad? Cerrando una puerta, no permitiendo que se haga un negocio, que nos encontremos con una persona, que nos dejó un bus, que nos dejó el tren. Bueno, sin ánimos de, de herir susceptibilidades con eso de lo dejó el tren, ¿verdad? Pero estoy hablando del tren literal, ¿verdad? Bueno, Dios sabe por qué. Dios sabe por qué. Tal vez después te das cuenta que hubo un accidente y que usted hubiera ido en ese bus y que Dios le estorbó, ¿verdad? Entonces Dios nos habla a través de las circunstancias, ¿verdad? Las circunstancias Dios las usa para hablarnos, para confrontarnos también, para que le obedezcamos, ¿verdad? Esto es muy interesante. Entonces, resumo, Dios quiere que le obedezcamos, ¿verdad? Y Dios para eso nos da su palabra toda, no partes, toda la palabra es inspirada por Dios, pero además de eso Dios nos habla a través de sus siervos, los predicadores, los pastores. Dios nos habla a través de nuestra conciencia, nuestra mente, nuestro corazón, y Dios nos habla también a través de las circunstancias. Pero la mente, las circunstancias y las palabras de un pastor, todas estas tres cosas deben ser siempre confrontadas con la palabra escrita de Dios. Acuérdense los de Berea, ¿verdad? Que Pablo predicaba y ellos iban a sus casas a revisar las escrituras a ver si lo que Pablo decía era cierto. Y Pablo más bien los alabó por esa conducta, ¿verdad? Entonces, hermanos, no todo puede ser tan favorable, ¿verdad? Aunque la obediencia siempre va a ser favorable para nosotros, pero no todo es así, ¿verdad? Color de rosa, solo compañerismo con Dios, solo confianza con Dios, solo Él contestando mis necesidades y mis peticiones. No, si Dios es mi papá, si Dios es mi padre, y tiene compañerismo conmigo y escucha mis peticiones y yo tengo confianza con Él, también Él como papá me exige a mí obediencia. Me exige a mí obediencia, ¿verdad? Entonces esto es muy importante. La obediencia, hermanos, se va acrecentando cuando somos fieles en cosas pequeñas. Dios nos pone cosas pequeñas para que le obedezcamos. Y si no podemos obedecer en esas cosas pequeñas, Dios, grandes bendiciones, cosas maravillosas que Dios tiene para nosotros, posiblemente no las vamos a recibir porque no hemos aprendido a caminar en las cosas pequeñas primero. Vamos a Lucas 16. Libro de Lucas. Libro de Lucas. Si alguien quiere poner algo, escribir, testificar, contar algo, hágalo.
Libro de Lucas, capítulo 16. Lucas 16, verso 10. Lucas 16, 10. Lucas 16, 10 dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. ¿Qué está diciendo esto, hermanos? Que Dios nos prueba con cosas pequeñas, reveladas en la Escritura. Si somos capaces de demostrarle a nuestro Padre Celestial obediencia en esas cosas, Dios nos confía cosas mayores. Pero Dios no nos va a confiar como Padre cosas mayores si no hemos aprendido a ser fiel en las cosas pequeñas. Por ejemplo, hay gente que quiere un ministerio, quiere abrirse paso en un ministerio, ¿verdad? Y ni siquiera son fieles congregándose. Entonces, si no pueden obedecer algo tan sencillo como congregarse, ¿cómo quieren ejercer un ministerio? ¿Verdad? Eso es básico. Hay gente que quiere que Dios los bendiga en abundancia económicamente. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia nos habla del diezmo. Aunque hoy hay muchos detractores y enemigos del diezmo, la Biblia nos habla del diezmo y las ofrendas. Si no podemos ser fieles en esas cosas, ¿cómo vamos a ser fieles si Dios nos confía ganancias enormes? Ronald, por ahí lo vi, bendiciones. ¿Cómo vamos a ser fieles, verdad, en cosas mayores? ¿Qué más podríamos hablar? Si no podemos ser fieles, enseñándole a unos niños con todo cariño, ternura y con dedicación y preparándonos adecuadamente, ¿verdad? Desde el lunes comenzar ya a preparar la lección, a buscar ayudas visuales, ¿verdad? No ser un maestro de esos que llegan a leer la lección, que los niños si vieran un balcón se tiran, ¿verdad? Por el balcón, de la desesperación de que un maestro les esté leyendo, ¿verdad? Si una persona es fiel al Señor con 3, 4 niños, ¿verdad? Dando lo mejor, téngalo por seguro que Dios está viendo esa fidelidad y esa obediencia en las cosas que parecen pequeñas. ¿Y qué va a pasar? Que en algún momento Dios va a promover esa persona y le va a empezar a abrir puertas mayores. ¿Por qué? Porque fue fiel en lo poco, fue fiel en lo poco. Entonces, hermanos, si no podemos obedecer lo que la palabra de Dios nos dice, cosas tan sencillas como congregarnos, como diezmar y ofrendar, como hablarle a otros de Cristo, testificarles, como orar todos los días y tener un devocional, como ser fiel al Señor en los pequeños servicios a Dios. Si no podemos ser fieles en esas cosas, no le podemos obedecer. ¿Qué dirá nuestro Padre Celestial? Qué triste dirá el corazón de Dios Padre, triste porque no le obedecemos. Y qué triste Dios Padre porque quiere confiarnos cosas mayores y no puede, no tenemos la capacidad, ¿verdad? Entonces, vea lo que dice también, bueno, por ejemplo, hay gente que quiere irse de misioneros a la China, ¿verdad? Pero no le van a testificar al chino el abastecedor. Quieren ir a ganar un montón de chinos, ¿verdad? Allá, que los manden a la China, y el chino que está ahí en el abastecedor. ¿Por qué no comienza hablándole al chino el abastecedor antes de pensar irse a la China? El que es fiel en lo poco, Dios le promoverá, ¿verdad? En lo mucho. Entonces la obediencia comienza en las cosas pequeñas para que Dios nos promueva, Dios Padre nos premia, Dios Padre nos premia, ¿verdad? Un papá cuando los hijos son obedientes se desborda en alegría premiándolo, ¿verdad? Lucas 16:10 dice entonces: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es infiel, también en lo más es infiel. Vea el verso 12, dice:
Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? ¿Verdad? Si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Un ejemplo, Josué, comienza el libro de Josué diciendo Josué, servidor de Moisés. Así comienza el libro de Josué. Y un capítulo más adelante dice Josué, siervo de Dios. ¿Qué significa? Que para ser siervo de Dios primero tuvo que ser siervo del siervo de Dios. Primero tuvo que ser siervo de Moisés. Entonces sirvió en lo ajeno. Y cuando sirvió a otros, como si estuviera sirviendo a Dios mismo, llegó un momento en que Dios se llevó a Moisés y le otorgó a él el ministerio de Moisés, ¿verdad? Entonces, eso es así. 19, 17, ahí Lucas 19, 17, dice, Lucas capítulo 19, verso 17, Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Por cuanto en lo poco has sido fiel. Mire, hermanos, la gente quiere cosas grandes, pero no obedecen a Dios en lo básico. Quieren cosas grandes, pero no obedecen a Dios en lo básico, ¿verdad? Entonces, ¿qué te ha puesto el Señor, verdad? Tus ingresos para que seas fiel con ellos, tu tiempo para que te congregues, la vida para que la administres bien. Y si en estas cosas obedeces a Dios tu Padre que quiere tener compañerismo y que te llama, que tengas confianza en Él, que te llama también a obedecer, al ver que eres fiel y obediente en las cosas pequeñas y sencillas, Él te promoverá y te levantará, ¿verdad? Y permítame el libro de Tito, ya vamos finalizando el estudio de hoy, ¿verdad? El libro de Tito, el libro de Tito, uy, se me perdió Tito. Está después de Timoteo. El libro de Tito, capítulo 2. Libro de Tito, capítulo 2. Tito 2:10 dice, no defraudando, sino mostrándonos fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Entonces vea qué bonito, dice, no defraudando, sino mostrándonos fieles en todo, obedientes en todo lo que tiene que ver con Dios. ¿Para qué? Para que adornemos la doctrina de nuestro Dios. La doctrina hay que adornarla. ¿Qué significa eso? La adornamos con nuestra vida, ¿verdad? Creemos que sin santidad nadie verá a Dios. Se lo podemos decir a la gente, mire, la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios, pero nosotros estamos adornando con nuestra vida esa doctrina. Entonces, ¿verdad? Dios nos demanda obediencia. Ahora, quiero terminar con esto. Imagínense, hermanos, que nuestro amado Salvador, nuestro amado Señor Jesucristo, nos dio ejemplo para que sigamos sus huellas. Nos dio ejemplo de lo que es obedecer al Padre Celestial. Nos dio ejemplo. Sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que obedeció en todo al Padre Celestial. Y quiero terminar con 2 versículos. Juan capítulo 5. Con estos 2 versículos doy por finalizado el estudio de hoy. Juan capítulo 5, verso 30. Búsquelo por favor. Juan capítulo 5, verso 30. Dice el Señor Jesucristo, oiga lo que dice. No puedo yo hacer nada por mí mismo.
Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, oiga, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¡Qué palabras, hermanos! ¡Qué palabras! No busco mi voluntad, dice Jesús, sino hacer la voluntad del que me envió, la del Padre. Y eso es lo que Dios Padre quiere llegar a escuchar de nosotros. Señor, yo no busco hacer mi propia voluntad. Quiero, Señor, hacer tu voluntad. La voluntad del Padre, esa es la que quiero hacer, ¿verdad? Y nos está dando ejemplo el Señor para que sigamos sus huellas. Por último, Lucas, nos devolvemos ahí un poquito, Lucas, capítulo 22, verso 41 y 42. Lucas, verso 41 y 42. Dice el Señor Jesús, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, el Señor Jesús, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y 10 bendiciones. No se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué nos enseñó el Señor Jesús? Una total obediencia a Dios Padre. Yo he venido para obedecer a mi Padre Celestial. He venido para hacer la voluntad del Padre, no la mía. Y con esto les doy ejemplo a ustedes. Dice el Señor Jesús, les doy ejemplo a ustedes para que sigan mis huellas y se hagan hijos obedientes del Padre Celestial. Hermanos, muy bonita, ¿verdad? La primera lección. Dios nos llama a tener compañerismo con Él. Muy hermoso. Dios nos llama a que confiemos en Él y Él nos responde nuestras necesidades y peticiones. Pero, qué serio este punto, ¿verdad? Entramos en una relación con Dios como Padre y en esa relación Dios nos demanda obediencia. ¿Y qué es lo que deben hacer los hijos? Obedecer. ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros como hijos de Dios? Obedecer a nuestro Padre Celestial a través de su palabra santa, todo lo que nos revela en su palabra y lo que nos pide en su palabra. Entonces, hermanos, la persona en Cristo, usted, yo, la persona en Cristo, vive y debe crecer cada día en un compañerismo grande con el Padre. Debe crecer en confianza con el Padre Celestial, desarrollar más y más la obediencia, pero también el cristiano debe obedecer al Señor cada día más y más. Para el discípulo verdadero, si usted es una discípula, un discípulo verdadero, debe decir ahora a Dios, Padre mío, yo quiero amarte, yo quiero confiar en ti, pero también quiero obedecerte. Unas preguntas quiero hacer para que usted reflexione y con esto termino. ¿Había pensado usted seriamente en la obediencia a Dios Padre? Permítame unos 3 minutos más. ¿Había pensado usted seriamente en la obediencia a Dios Padre o solo le interesaba lo que Él podía dar? ¿Habías pensado en la obediencia a Dios Padre o solo interesado en lo que Él te puede dar? Segunda pregunta. ¿Has descubierto áreas en tu vida en las cuales te es difícil obedecer al Señor? ¿No le amas tanto al Padre Celestial como para obedecerle en esas áreas? Son preguntas para que reflexionemos. ¿Qué te está diciendo Dios ahora mismo? ¿Qué te está diciendo Dios ahora mismo a tu mente y a tu corazón? Oremos, hermanos. Padre Celestial, qué lindo poderte llamar Padre. Saber que somos tus hijos por medio de la fe en Jesucristo. Y que al ser tus hijos, Señor, podemos crecer en una amistad y un compañerismo precioso.
y podemos con confianza llegar a ti y presentar todas nuestras necesidades, peticiones, planes y proyectos y saber que tú nos escuchas y nos contestas y nos ayudas. Pero qué bueno también en esta noche, porque es bueno saber, Señor, que también en esta relación entre nosotros y tú, Señor, entre nosotros como hijos y tú como Padre, Señor, se demanda la obediencia nuestra. Y nosotros te pedimos, Padre, que por medio de la fortaleza y el poder del Espíritu Santo, nos ayudes a obedecer tu palabra, Señor. Señor eterno, si nos estás hablando a través de alguna circunstancia y no queremos entender, ayúdanos a obedecerte. Si has venido hablando a nuestro corazón, Señor, y no hemos querido obedecerte, ayúdanos, Señor. Señor, si nos has venido hablando en las predicaciones y las enseñanzas y no hemos querido obedecer, danos la fortaleza para hacerlo de una vez por todas. Si nos has confrontado con tu palabra y hay áreas en nuestra vida en que tú estás esperando nuestra obediencia, ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos a ser fiel en esas cosas pequeñas que están reveladas y escritas en la Biblia, para que así usted también, Señor, se agrade y pueda promovernos y poner en nuestras manos cosas mayores, Señor. Señor, bendiga a mi hermano y a mi hermana que tiene que tomar decisiones, que se ha visto confrontado en esta noche por tu Espíritu Santo y que tiene que tomar acción y obediencia. Gracias, Señor, porque Dios, no queremos ser esos hijos interesados, que solamente se acercan a su papá por el interés de sacar todo lo que puedan, pero a la hora de dar o a la hora de obedecer se alejan. No queremos ser ese tipo de hijos. Queremos que tú digas de nosotros lo que dijiste de tu Hijo único Jesucristo. Dijiste, Señor, mi Hijo amado en quien yo me complazco. Que tú puedas decir lo mismo de cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Un abrazo, queridos hermanos, les amo mucho en el Señor. Quiero motivarle a que si Dios le ha hablado de alguna manera especial, me gustó mucho lo que hizo Diana el jueves pasado, que puso luego un testimonio en WhatsApp de lo que significaba para ella Dios Padre. Si usted quiere compartir, testificar, si esta palabra le ha sido de bendición en algún aspecto, tiene un testimonio, póngalo en el WhatsApp de la iglesia para que todos nos edifiquemos. Y también eso sirve para animar a los hermanos que todavía no se han unido a estos estudios bíblicos. Les espero el jueves en la hora de poder y le motivo, hermanos, a que sea fiel con los diezmos y ofrendas. Estamos necesitando su generosidad para salir adelante como iglesia. Si se lo estoy expresando es porque es real la necesidad, entonces esperamos sencillamente su generosidad y su fidelidad. Un abrazo y Dios les bendiga a todos.